Occidente vive en lo que venimos llamando un Estado de Derecho y resolvemos nuestras diferencias democráticamente. ¿Es esto cierto o solo son palabras? Durante siglos las teorías de generaciones de sabios, todos ellos defendiendo los intereses de la élite para sacar tajada, consolidaron lo que se ha venido a llamar democracia capitalista. Una organización del Estado, dicen, en la que el poder le corresponde al pueblo y las decisiones son tomadas colectivamente por individuos libres e iguales. Para ello se establecieron un sistema de leyes e instituciones llamado Estado de Derecho. Todo eso estaría bien si no fuera falso, porque los poderes del Estado están en manos de la élite. Los parlamentarios son tipos corruptos en su servicio y el orden impuesto se arroga el derecho a utilizar la fuerza para someter a la población. El tan cacareado sufragio universal, base de la democracia representativa, crea la falsa ilusión de que el poder lo tiene el pueblo, pero siempre estuvo en manos de unos pocos que se suceden y protegen. Madoff, el mayor defraudador de la historia hasta ahora, señaló como causantes de la recesión de 2007 a las firmas financieras y a los funcionarios del gobierno. Cosa que no debe extrañarnos porque la élite piensa en clave yo ocupo un puesto en el gobierno mientras tú diriges la gran empresa. Luego intercambiamos las funciones de manera que siempre gobernamos y robamos. La demostración de cuanto digo está en que los poderes siempre han emanado del pueblo, pero siempre le han jodido. Con diversas estratagemas manipulan a los ciudadanos y consiguen que independientemente de quien esté en el gobierno, el pueblo siempre resulte perjudicado. No te quepa duda de que si el voto tuviera algún valor, ya hubiera sido abolido. La corrupción se desarrolla especialmente en el seno de la democracia formal capitalista porque fue concebida expresamente para facilitar el fraude. En este axioma encontrarás el porqué los socialistas, que adoptaron el parlamentarismo para acabar con el capitalismo, terminaron siendo leales reformistas y traidores. La libertad de robar a los demás es el único tipo de libertad que conocen los liberales, y se salen con la suya porque fabrican su propia versión de la verdad para poder creer en aquello que les conviene. No olvides que a la élite no tiene principios y exige a quienes la sirven que se despojen de ellos. Eso podría modificarse, pero acabaría con el capitalismo de igual forma que la filosofía del amor fraterno acabó con el cristianismo. Si la democracia occidental es una falsa democracia, ¿no le parece una incongruencia la defensa capitalista de la libertad individual y la iniciativa privada? Los neoliberales fueron los últimos en sumarse a la carnicería planetaria, predicando la no intervención del Estado y la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica para que la élite pudiera robar libremente. Con esa premisa y con la complicidad del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal y la Organización Mundial del Comercio, 4 organizaciones criminales al servicio del capitalismo, entran en los países con el apoyo del todopoderoso ejército norteamericano e imponen las políticas económicas que les permiten explotar a la población, robar todo tipo de riquezas naturales y materias primas, imponer negocios que prolonguen el expolio, arruinarles para que vendan su patrimonio y endeudarles para que paguen intereses eternamente. Este desastre universal lo justifican apelando a la libertad individual capitalista. Los neoliberales prefieren una economía abandonada a los instintos más egoístas del ser humano, desarrollada en un marco de anarquía y caos que facilite el robo, antes que en una economía sometida a los dictados de la razón, en un entorno de orden y planificación inteligente para beneficio de toda la población. Alguien debería decirles a esos neoliberales de mierda que los pobres no necesitan la libertad individual porque la pobreza la impide. Cada vez más ahogados por sus descabelladas y tristes ideas, acabaron afirmando que un liberal considera como unidad al individuo y no al país o al ciudadano de un país determinado.
Ni se les ocurrió que la unidad solo surge de la pluralidad y que un individuo solo puede unirse a sí mismo metiéndose la polla por la boca. Perdona. Las mayores barbaridades han sido dichas por aquellos que difunden ideas con la mirada puesta en su bolsillo o en sus posaderas. ¿Cómo te explicas, si no, que a los neoliberales ni se les ocurra que a un individuo le es imposible ser libre sin ser económicamente independiente? Cosa imposible en una economía caos competitiva capitalista en la que la mayoría son pobres. Es obsceno. No entiendo cómo sobreviven tales ideas. Lo comprenderías si, por ejemplo, piensas en los inofensivos jóvenes indignados al 15M en Cataluña, con un paro superior al 60%, a quienes, sin ningún futuro para sus vidas, han vituperado, maltratado y encarcelado porque quemaron algunos contenedores y empujaron a algunos diputados. En cambio, la última vez que se puso en peligro la máquina de robar capitalista en España, la élite provocó una guerra civil que produjo cientos de miles de represaliados y exilados y cientos de miles de muertos, muchos de los cuales todavía están en las cunetas. Para los neoliberales, la libertad solo se alcanza entre individuos responsables, se refiere a los ricos, y es inevitable el paternalismo para los irresponsables, los pobres. En una sociedad libre, dicen, es conveniente dejar que los hombres sigan la inclinación de sus propios intereses, porque no hay forma de predecir a dónde les van a llevar. Y tanto que lo sabemos. La defensa de los propios intereses llevó a masacrar a millones de indios norteamericanos, a esclavizar a millones de negros, a invadir países, a explotar la humanidad, a las guerras mundiales, a la destrucción de la tierra, al fracaso, la miseria, la angustia y la muerte. No creas que tantas burradas responden a su ignorancia, sino a su maldad. Llegan a decir que la evolución dinámica, la movilidad social, la igualdad de oportunidades son signos de una clase de igualdad, pero seguro que no piensan en la movilidad que adquiere uno cuando le meten un cartucho de dinamita en el culo y alguien enciende la mecha. ¿No han visto a los inmigrantes saltando vallas o atravesando mares en busca de comida? ¿No han descubierto la desigualdad de oportunidades que existe entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres? Una de las pruebas de la inexistencia de Dios la podemos encontrar en el hecho de que los neoliberales mueran de viejos y en la cama. ¿Cómo se puede defender un sistema como el capitalista, que explica la libertad defendiendo la capacidad de poder llegar a ser rico, cuando el 99% de la población jamás lo conseguirá? Eso no es libertad, sino un camelo de casino que conduce a la tristeza y al suicidio. El capitalismo ha fracasado en todos los frentes, defendiendo violentamente una libertad individual delictiva, una organización social corrupta, un sistema comercial basado en el robo, un sistema financiero encaminado al interés a través de la especulación, y una producción anárquica enfocada al beneficio propio sin importarles nada más. Con semejantes ideas, es lógico que los capitalistas defiendan la no intervención del Estado y la privatización de la economía. Claro, porque el desorden capitalista es el escenario más cómodo para robar a la mayoría. Odian la intervención del Estado en la economía, como no sea para aprovecharse de él, y lo atacan afirmando que el Estado tiende hacia la ineficiencia y la fragmentación, ya que no puede igualar la variedad y diversidad de la acción individual. Los seres humanos normales, casi todos menos ellos, opinamos que el pleno empleo y el progreso humano son objetivos fundamentales, porque conducen al fin más importante, la disponibilidad de medios para ser todos felices. En cambio, ellos califican el pleno empleo y el crecimiento como excusas del Estado para intervenir en la economía. Su incapacidad reside en la imposibilidad de entender la compatibilidad entre el interés general y la iniciativa privada. Es obvio que la humanidad necesita un cambio de sistema. Indudablemente, eso podemos conseguirlo si la población ocupa la calle, paraliza la sociedad y persiste hasta conseguir los siguientes objetivos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas
y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.